Un conflicto muy complejo, con muchas variables, muy difícil de entender, que claramente tiene sus consecuencias para Israel. ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, lo que está pasando en Siria es la realidad. No es un documental, no es una película, es la realidad y supera la ficción. A mí me pasó particularmente que estaba haciendo una charla como esta con dos especialistas españoles en temas de Medio Oriente, hablando sobre el futuro de Al-Assad. Sí, Terminamos de hacer la transmisión y nos enteramos que Al-Assad estaba arriba de un avión rumbo a Rusia. O sea que todo lo que habíamos hablado ya era parte del pasado. Y de esa manera están pasando las cosas en Siria. Y el problema es que todos los grupos que están peleando en Siria, o casi todos, son extremistas. Entonces, todos cometen atrocidades. Hemos visto como máquinas enormes, como excavadoras, tiran cuerpos a un precipicio como quien tira una servilleta usada a la basura. Eh, y de esa manera actúan muchos. Los que pueden tener cierto respeto por los derechos humanos son los drusos, pero que en este momento no están participando directamente en esta lucha contra el gobierno, sino que es una lucha más entre el actual gobierno de Siria y los alawitas, que son también musulmanes que eran parte del del mismo gobierno de territorio. Al-Assad, pero bueno, tener en cuenta que eran unos privilegiados los que eran parte de ese gobierno. La mayoría de los alawitas sufrían esa dictadura como la sufría la mayor parte del gobierno sirio. ¿Qué puede pasar de aquí en más? Obviamente no lo sabe nadie porque no existen los futurólogos, pero lo que sí sabemos es que va a haber un gobierno que va a estar apoyado o por Turquía, o por Rusia, o por Irán. Y el gobierno central de Damasco va a ser un satélite de esos tres. Israel tiene que estar preparado para enfrentarse a esas tres situaciones y tratar de buscar estar lo más cercano posible a los drusos, que terminarían siendo un colchón entre la frontera siria e Israel y seguramente un aliado muy importante. Hay que ver que los drusos generalmente son aliados del país en el que viven y no, Sí. y no de un tercero. Pero bueno, si los drusos que están en Siria valoran cómo viven los drusos que viven en Israel, que creo yo que son los drusos que viven mejor en el mundo, pueden ser Sí. grandes amigos de Israel. Planteabas aquí tres posibles escenarios en cuanto a quién sería el que controle ese gobierno satélite en Siria. ¿Te parece que al fin de cuentas esas tres opciones resulten ser la misma cosa? Irán, Turquía, Rusia. Hay diferencias. A mí, si me das a elegir, me quedo con los rusos. Sí. Si me das a elegir. Ujú. Porque Turquía, ¿qué se puede decir del Imperio Otomano que ya no se haya dicho, ¿no? Y lo mismo Irán. Entonces, prefiero quedarme con los rusos, que van más por el lado político y no por el lado religioso. Pero no sé si es la elección correcta, pero hoy Rusia tiene una buena relación con Irán por necesidad. No porque le gusten los iraníes. Si Rusia tiene que elegir entre Irán e Israel, Putin, sin lugar a dudas, tiene una relación mucho más directa, mucho más cordial y más honesta con Netanyahu que con los iraníes. Por eso me quedaría con Rusia, pero simplemente porque creo que es el menos malo de los tres. Y hay que ver, porque hoy en día dependemos mucho de la guerra en Ucrania. Si se confirma el alto el fuego en Ucrania, Rusia podría volver a tener determinada fuerza como para poderle prestar atención a Siria y recuperar esa base que aún tiene ahí en el Mediterráneo, y podría ser un poco de peso en esa balanza para que exista un equilibrio. De Y de fuerzas. la conexión entre Irán y Hezbollah se podría encargar Israel. Vamos a tener en cuenta una cosa: mientras Rusia ha estado ahí, la Fuerza Aérea Israelí ha paseado por el espacio aéreo sirio. Te quedarías con Rusia porque están menos enfocados en el factor religioso. Y yo quería preguntarte si tú piensas que todo lo que está ocurriendo en Siria y en el Medio Oriente en general se pudiera resumir en una sola palabra y que es yihadismo. Yo creo que la palabra es poder.
Esa es la Poder. palabra que está arriba de la pirámide. Y Ujú. luego viene ese fanatismo religioso que cultivan desde el momento de haber nacido, su gran mayoría, y que hace imposible que tengan la capacidad de razón. O sea, el otro día me ponía un ejemplo que me parece excelente, que es el medio vaso. Cuando vos tenés en Sí, tu cabeza medio vaso lleno, significa que tenés medio vaso para llenar con más información. Ahora, cuando tú crees que ese vaso está lleno y que eres el dueño de la verdad y que todo lo que está en ese vaso es tu verdad, no existe posibilidad de que alguien venga a decirte, mirá que eso no es tan así, puede haber un punto de vista diferente. No existe. Por lo tanto, el fanático tiene el vaso lleno. No hay forma de cambiar sus ideas. La única posibilidad es pelear contra él y con armas, porque es como él pelea. Y si alguien viene a pelear contra ti con armas, la única posibilidad de defenderte, lamentablemente, es matar a morir. Es dejar que te sí. maten o matar primero. Lamentablemente es a lo que están llevando a Israel este fanatismo islámico. Es horrible tener que estar en esa posición cuando uno no quiere estar en esa posición. Mencionabas el caso de los drusos y en especial dijiste algo muy cierto, que es el hecho de que ellos son fieles al país donde nacen. Tradicionalmente, de hecho, los drusos sirios no han sido empáticos con Israel, para nada, porque muchos de ellos se han identificado con el país donde han nacido, que ha sido hostil a Israel todo este tiempo. ¿Te parece que Israel debiera continuar con esta estrategia de formar ciertos lazos de interés con los drusos cercanos a sus fronteras en Siria? Sí, sin lugar a dudas. Si hay algo que le hace falta a Israel en el mundo son amigos. Y la posibilidad de tener un amigo al lado de tu casa, me refiero a la frontera, ¿no? O sea, los vecinos de Israel son Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Eh, con esos vecinos tenés que tener una buena relación. Con Egipto no existe una buena relación, con Jordania existe una relación más o menos, pero al menos existen unos tratados que te permiten mirar hacia otro lado. Más allá que Egipto ha traicionado absolutamente todos los tratados que puedan existir, con Ujú. todas las armas contrabandeadas por el corredor Filadelfia hacia Gaza, vos tenés la tranquilidad que el ejército sirio, de momento al menos, no te va a atacar, y si lo hace va a desatar que amigos más lejanos de Israel, que hoy en día están distantes, como puede ser la OTAN, y me refiero a la parte europea de la OTAN, se Sí. termina inclinando por una defensa directa hacia el Estado de Israel. Jordania creo que tienen un rey inteligente que aprendió mucho de su padre en lo que es la parte diplomática. No son fanáticos religiosos y eso les permite negociar y darse cuenta de qué es lo que más les conviene. En el caso de Siria, bueno, hoy en día Siria es como si fuera una federación de muchos países. Uno de ellos son los drusos, otros son los kurdos. Y si podemos tener una buena relación con los drusos es fundamental porque son los que están más cerquita de Israel. Y de hecho, hoy en día con Líbano existen conversaciones. Israel está negociando en estos momentos con el presidente del Líbano tener una frontera delineada, pero a cambio va a devolver 5 presos que hay en Israel que pertenecen a Hezbollah. Sí. Entonces, no entiendo por qué el presidente del Líbano pide cinco integrantes de Hezbollah a cambio de estas negociaciones. No lo entiendo. Quizás por la misma cosa, Hezbollah y el Líbano. Sí, pero en realidad el presidente del Líbano debería ser enemigo de estos terroristas de Claro. Hezbollah. Pero bueno, por algo Israel los devuelve. Tampoco uno puede tener acuerdos y puede tener diferencias con el gobierno de Israel. Pero, ¿vos comprarías a Netanyahu por tonto? La pregunta que yo me cuestiono sobre Netanyahu son otras en estos tiempos. Si es que verdaderamente es un patriota, pero tonto no es. Si de algo estoy seguro, es que no es un traidor al pueblo de Israel. ¿Te parece que es posible la paz verdadera con regímenes o gobiernos, instituciones islámicas? ¿O tú piensas que
A fin de cuentas, aquí lo que hay es altos al fuego todo el tiempo. Nosotros no podemos cometer el pecado de generalizar, porque si hay algo que hace el mundo es generalizar al judío. Lo que tenemos que tratar de hacer es que los países musulmanes no sean gobernados por fanáticos. Si son gobernados por musulmanes que están dispuestos a convivir con el resto de la raza humana, ahí sí, ahí es posible. De momento, y creo que por mucho tiempo, vamos a seguir teniendo un, uno o varios saltos al fuego que no serán permanentes. Pero el secreto está en encontrar ese equilibrio y que no sean radicales aquellos que asuman el poder en los diferentes países árabes o musulmanes. Porque recordemos que, por ejemplo, Irán ni siquiera es un país árabe, es el Imperio Persa, y hoy en día es el principal enemigo de Israel. Yo creo que comparto la idea de que hay musulmanes extremistas y otros que no son radicales. Pero tú piensas que hay diferentes tipos de Islam, que hay un Islam extremista y un Islam moderado, o será que es el mismo Islam que algunos lo interpretan de forma extrema y otros lo interpretan de forma moderada. Si hay un único Islam, entonces el concepto aquí va a ser la utna, el alto al fuego, como le dicen ellos en árabe. No va a haber la paz, porque el concepto de paz, por ejemplo, en la civilización occidental, que viene de los valores judeocristianos, valores bíblicos, el shalom significa que yo voy a respetar como tú seas y me vas a respetar como yo soy, yo te voy a dar tus derechos, tu honor y tú me das el mío. En árabe, salam no significa shalom, no significa paz, significa que el Islam gobierne. Entonces la cosmovisión del Islam es que habrá paz cuando el Islam gobierne. Por tanto, ellos dividen el mundo en dos esferas principales. Dar al Islam, donde gobierna el Islam, y dar al Harb, donde hay que hacer la guerra para que gobierne el Islam. Entonces, me gusta creer que son una minoría los radicales. Pero si gobierna el Islam en estos países, lo que se va a tener por muchos papeles que se firmen o muchos acuerdos que firmemos son altos al fuego. No se puede confiar nuevamente así de poéticamente que tenemos paz con Egipto, que tenemos paz con Jordania. Egipto, lo acabas de decir tú mismo, nos ha traicionado los acuerdos de paz. Sí, es muy difícil que dentro del Islam no terminen gobernando quienes optan por tener el poder a través de la violencia y las armas. Esa es una realidad, triste pero real. Y creo que es importante entenderla, porque cuando entendemos el enemigo al que nos enfrentamos, entonces por lo menos en materia de actitud podemos, no sé si lograr los objetivos, pero planteárselos al menos. Si seguimos viendo de esa forma romántica el mundo y le vamos a dar territorios y ellos nos dejarán vivir, les vamos a dar dinero y ellos nos dejarán en paz. Ese tipo de actitudes probablemente nos llevaron al 7 de octubre. Nos llevaron al 7 de octubre y estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos hoy la ventaja de poder mirar el diario del lunes. Ahora, hay muchos que culpan a la izquierda por justamente eso de entreguemos territorios, negociemos, y sin embargo, el, y no quiero ponerme a juzgar, pero sin embargo, al 7 de octubre llegamos después de muchísimos años de gobiernos de Netanyahu, después de muchísimos años de gobierno de izquierda y con una izquierda que prácticamente ha desaparecido. Yo recuerdo cuando yo era joven, iba a la Yomer, existía MAPAM, que tenía representación parlamentaria. Después MAPAM dejó de tener representación parlamentaria, se juntó con otros partidos, formó Meretz, volvió a tener representación parlamentaria hasta que dejó de tener representación parlamentaria y luego tuvo que juntarse con Abodá, el Partido Laborista, que en su momento tenía mayoría en el Parlamento y que tuvo que hacer ahora una coalición para llegar a tener algunos diputados. Entonces, dejemos de culpar a la izquierda, dejemos de culpar a la derecha. Israel tiene que tener una política de Estado para poder enfrentarse a los fanáticos, a los jihadistas. Hay que darse cuenta de que Netanyahu no es el enemigo, de que Abodá no es el enemigo está en otro lado, el enemigo está fuera de nuestras fronteras. Terminemos esta etapa de guerra y luego que se estabilice todo, ahí nos encargaremos de juzgar a los culpables. Y creo que el primer ministro no es culpable. Sí es responsable de lo que pasó el 7 de octubre. La figura del primer ministro.
Y Sí. siempre pongo como ejemplo el Titanic. Cuando el Titanic se hundió, el capitán, o sea, el primer ministro del Titanic, estaba durmiendo, pero fue el responsable. No es un tema de izquierda, no es un tema de derecha, ni siquiera creo que son momentos estos de división, para nada. Creo que es un tema de todo el pueblo de Israel. Me parece que es un asunto de conciencia política, de que la población en Israel se percate de quién es el enemigo y cuán brutal es su ataque, cuán sádicas son sus acciones. Cuando entendamos con quién nos estamos enfrentando, entonces podemos por lo menos tener otro tipo de actitud. Si vemos algunos patrones en el mapa político israelí, podríamos sacar algunas conclusiones. Pero en mi opinión, esto es algo de todo el pueblo. Tenemos que entender a quién nos enfrentamos. La ruta la tienen clara. UTNA, ahora van a hacer un alto al fuego. Reorganízate, fortalécete, reármate, vuelve a atacar. Ese es el enemigo con quien estamos enfrentándonos. No nos estamos enfrentando a alguien que va a firmar un papelito y va a decir, ah, pero es que yo firmé un papelito con el Estado de Israel que dice que no lo voy a atacar. Pues no lo voy a atacar. No, no, ellos exactamente tienen eso. Acepta y firma ese papelito, miente en ese papelito y luego vuelve a atacar. Yo pienso que es todo el pueblo el que tiene que entender esto, no es una cuestión de izquierda y derecha. Y luego, a nivel nacional, tenemos que elegir políticos que emprendan ese camino de enfrentar al enemigo con las herramientas necesarias y que pongan siempre a sus líderes en tela de juicio, a ver si cumplen o no sus palabras en cuanto a este asunto. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo y contrastar ideas, escuchar tus opiniones. Gustavo, ¿dónde la gente puede seguirte? En mi canal de YouTube me buscan por mi nombre, Gustavo Beitler, Un saludo de salón para ti, Gustavo. Am Israel High. A Mr. Eckhart.